Mi nombre es Armando Alba, soy abogado laboralista, especialista en temas de derecho laboral y también en temas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Desde el punto de vista legal laboral. La empresa ha tenido bien convocarnos el día de hoy para poder darles una charla respecto de las funciones y la importancia del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Como todos conocemos, la gran cantidad de accidentes o situaciones de riesgo que se han generado a nivel de las empresas han estado más a la luz en estos últimos tiempos, ¿no? El legislador entendió, consideramos de manera acertada, eh, darle un énfasis especial al tema de la seguridad. Quizás hace 10, 15, hace 20 años, la ocurrencia de accidentes o los cuidados que tenía la empresa no eran tan de tal grado, ¿no? En la medida que no había demasiada exposición, quizá, ¿no? En la actualidad, este tipo de situaciones graves son de conocimiento público, le hacen incendios, personas que quedan atrapadas en fábricas, en instalaciones, con resultados que nosotros podemos ya recordar y que son en no pocos casos trágicos, ¿no? Entonces, la idea del legislador fue lograr que este sistema funcionara a partir de la colaboración de los mismos trabajadores. Es decir, los mismos beneficiados de alguna manera tenían que participar de manera activa y claro, de manera acertada, constituyendo un comité que es un grupo paritario, ¿no? Conformado por un grupo de trabajadores de la parte empleadora y un grupo de trabajadores de la parte operativa, ¿no? De la parte de los trabajadores, ¿no? Entonces, de esta manera, este grupo, este comité se organiza y son los encargados de, digamos, liderar, de verificar, de cuidar que el sistema de seguridad y salud funcione efectivamente. Ya no es simplemente la autoridad administrativa la encargada de repente llegar de manera inopinada, ¿no? Y verificar cuáles eran las medidas que la empresa por sí misma estaba tomando, sino entendió, como les dije, que necesitaba del apoyo del trabajador mismo, de quien, de quien se beneficia finalmente, porque todo este sistema está enfocado a lograr el beneficio de los trabajadores, ¿no? Quienes de alguna manera pueden organizar en tanto ellos son parte activa del día a día dentro del centro de trabajo y conocen cuáles son las situaciones de riesgo, ¿no? Entonces, este preámbulo nos da a entender que estamos frente a un sistema que considera la intervención, la participación del trabajador como algo fundamental, ¿no? Entonces, siéntanse en la libertad de hacer alguna consulta. De mi parte, yo durante la charla expondré algunos casos prácticos, algunas situaciones de riesgo que creo que podrían ser ilustrativas, ¿no? Y nos puedan dar una idea de lo que busca la norma. Entonces, tenemos pues un comité, ¿no? Que es, como les dije, se encarga de velar por la seguridad dentro de las instalaciones de la empresa y que está conformado por claramente trabajadores de la compañía. Tienen que ser trabajadores que están en la planilla de la empresa, ¿no? Los requisitos, tener 18 años de edad como mínimo, ¿no? Y de preferencia tener capacitación en temas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Le hace personas de repente bomberos, ¿no? Quizá exmilitares, ¿no? Personas que han tenido alguna experiencia en temas de seguridad, ¿no? No es obligatorio, pero como dice la norma de preferencia, ¿no? Hay una preferencia por este tipo de personas que de alguna manera tienen un conocimiento respecto al tema de seguridad, ¿no? Entonces, esos son los requisitos básicos para hacer de manera mensual o diaria, mejor dicho, porque de hecho ustedes como partes del comité tienen que estar atentos respecto de cualquier situación de riesgo que se pudiera presentar, como vamos a ver más adelante. El mandato va de 1 a 2 años, ¿no? El máximo son 2 años para el comité. El comité está formado por un presidente, un secretario y, bueno, los suplentes, ¿no? Que de alguna manera, cuando alguno de los miembros, el presidente y el secretario, no se presentan no les es posible participar de las reuniones mensuales, esta persona entraría en reemplazo de quien ha faltado, ¿no?
y son elegidos estas personas dentro del mismo comité. El mismo comité, cuando se instala, ellos eligen a su presidente, eligen a su secretario, ¿no? ¿Cuáles son las responsabilidades del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? ¿No? Conocer, aprobar y dar seguimiento al cumplimiento del Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Hay un programa, ¿no?, que se prepara, que es presentado por un ingeniero y que es sometido a la revisión del comité. El comité va a revisarlo, probablemente se genere una exposición por parte del ingeniero, el especialista en materia de seguridad, y será el comité quien aprueba y va a dar seguimiento al mismo. Promover que los trabajadores estén informados y conozcan los reglamentos y las instrucciones específicas técnicas de trabajo, ¿no? En general, como les mencioné en un inicio, o estuve conversando, el tema de las capacitaciones es parte del trabajo del comité. Ellos van a organizar, van a proponer a la empresa cuáles serían esas capacitaciones, ¿no? Cuáles son aquellas situaciones de riesgo, cuáles son las enfermedades quizá que se están dando o con mayor recurrente, son recurrentes dentro de los trabajadores y que podrían evidenciar la necesidad de una charla. Por ejemplo, si hay mucho sobrepeso en las instalaciones, si hay personas con problemas de espalda, de cintura, etcétera, ¿no? Eso dependerá ya de cuáles son las situaciones que pudieran requerir algún tipo de capacitación, ¿no? Incluso el médico también podría recomendar con el comité conversar para poder definir qué tipo de capacitaciones en materia de seguridad y salud, ¿no? Pueden ser también capacitaciones respecto a terremotos, ¿no? Primeros auxilios, en general, el uso de extintores, en tanto manejan bultos en la empresa y probablemente algunos de esos bienes o productos puedan ser inflamables, ¿no? La realización de una capacitación respecto del manejo de estos extintores, porque entendemos que hay varios tipos de extintores para diferentes tipos de, digamos, fuentes de fuego, ¿no? Entonces se podría, por ejemplo, se me ocurre ahorita establecer o requerir la presencia de un bombero, ¿no? Un bombero o una persona que esté capacitada en el tema de uso de extintores, ¿no? Entonces, como vemos acá, hay una obligación de promover que los trabajadores estén informados y conozcan los reglamentos y las especificaciones técnicas y demás documentos que vamos a ver también más adelante. Promover a ver, ¿qué dice? ¿Ah? Promover el compromiso, colaboración y participación activa de todos los trabajadores en la prevención de riesgos en el lugar de trabajo. Esto es muy importante porque los miembros del comité son los llamados a estar atentos a cualquier situación de riesgo, ¿no? Si ven en el comedor, por ejemplo, algún cable que está pelado, o si las escaleras no tienen los cintillos de seguridad o no están bien iluminados, son ellos los encargados de, en la siguiente reunión, llevar ese tema, ¿no? Y proponer una solución o requerir una solución viable, claro está, a la administración de la empresa, ¿no? Entonces, este comité tiene que de alguna manera promover esta idea de seguridad, esta idea de buscar mejoras continuas dentro de la empresa, ¿no? A sus demás compañeros de trabajo. Cada vez que ven a un trabajador realizar de repente una actitud o un movimiento riesgoso, o si no está utilizando implementos de seguridad, el trabajador, miembro del comité, puede llamar a la persona y decirle, ¿no? Incluso llevar este tema dentro de las reuniones mensuales del comité, ¿no? Para tomar de repente una medida que podría ser una charla respecto al uso de los implementos de seguridad, ¿no? Entonces, hay una participación activa que no se limita a las reuniones mensuales, ¿no? Porque el comité se debe reunir mensualmente una vez, por lo menos, ¿no? Su actividad de alguna manera tiene que estar alerta y de alguna manera convocar o contagiar de esta actitud a sus demás compañeros de trabajo, fomentando una situación de seguridad y de utilización de los implementos, ¿no?
hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las condiciones y medio ambiente. Claramente lo estamos viendo, el comité debe hacer recomendaciones, ¿no? Hacer llegar estas recomendaciones a la administración o gerencia de la empresa. Revisar mensualmente las estadísticas de los incidentes, accidentes y enfermedades profesionales, ¿no? Como vamos a ver más adelante, el tema de los accidentes, de reportar este tipo de situaciones, de investigar, ¿no? De emitir un informe, un análisis, y de buscar las medidas correctivas respecto de este tipo de situaciones, no solamente accidentes, sino de incidentes, es decir, situaciones que pudieron haber generado algún daño o algún perjuicio a alguno de sus compañeros de trabajo, ¿no? Entonces, cuando llega al ministerio, cuando se sucede un accidente, se va a evidenciar que el comité trabajó, que de hecho la empresa está tomando todas las medidas razonables para evitar este tipo de situaciones, ¿no? Y ya un accidente se estaría dando, o se evidenciaría por impericia del trabajador, o porque no cumplió de manera deliberada con, por ejemplo, utilizar los implementos de seguridad, ¿no? La idea es reducir al máximo este tipo de situaciones. Cierta es la imposibilidad real de evitar todos los accidentes. Siempre van a haber accidentes, pero la idea, la lógica del comité es reducir al mínimo este tipo de situaciones, ¿no? Llamando la atención, tomando medidas, capacitando, convocando, ¿no? A personas especializadas para dar charlas. Entonces hay un abanico de posibilidades que de alguna manera van a evidenciar un nivel de preocupación, ¿no? Y de medidas concretas que finalmente van a ir en beneficio de todos, ¿no? Revisar mensualmente las estadísticas también de los accidentes, incidentes y enfermedades profesionales. Y las funciones, ¿no? Como estaba mencionando, implementar organizativa, operativa y administrativamente el sistema, ¿no? Conforme las coordinaciones efectuadas por la empresa. Planificar, programar y establecer los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros, en fin, todos aquellos medios que de alguna manera permitan a la empresa poner a buen recaudo a todos sus trabajadores. Incluso el tema de seguridad y salud se debe considerar que no incluye o excluye a personal que no pertenezca a la empresa, ¿no? Me explico. De hecho, ustedes como empresa exportadora permiten el ingreso de unidades de transporte, trabajadores, personas que no son parte de la planilla. Todo ese personal que ingresa a las instalaciones de la empresa es responsabilidad, es su responsabilidad, ¿no? Es responsabilidad de la empresa. La empresa debe de velar por la seguridad de la totalidad de las personas que ingresan, ya sea practicantes, proveedores, clientes, personal que ingresa bienes a la empresa en general, asesores que ingresan dentro de las instalaciones de la empresa, no siendo parte de la planilla de exportadora, son su responsabilidad. Entonces, el nivel de cuidado debe no solamente considerar al personal que realiza labores diarias y permanentes, sino al personal que ingresa. Y en esa medida, el comité puede requerir a los proveedores incluso que brinden los implementos de seguridad. Si hay trabajadores de empresas amigas, de empresas colaboradoras de exportadora, se les puede, mediante un documento, y de hecho nosotros lo hemos hecho, hemos guiado este tipo de comunicados, ¿no? Exigiendo que la empresa proveedora provea de bienes de implementos de seguridad a sus trabajadores, incluso cuando algunos de ellos se comportaban de manera imprudente, ¿no? La empresa, esta proveedora, sancionaba a sus trabajadores. De hecho, lo hizo, sancionó porque nosotros les dimos, a través de videos, imágenes, demostramos que estos trabajadores estaban realizando actividades imprudentes, ¿no? Entonces, el nivel de protección que ha establecido el legislador abarca no solamente a los trabajadores de la empresa, sino a toda aquella persona que finalmente se vincula, en este caso, con la empresa exportadora en sol, ¿no? Crear las condiciones y mecanismos de empatía,
entre los trabajadores y empleador, también establecer los canales y condiciones de coordinación con las diferentes áreas de la empresa para que los resultados correspondan de acuerdos tomados. Entonces, es una función bastante amplia, ¿no? La que abarca el comité, y es por eso que, como le mencionaba, el comité tiene que actuar de manera proactiva, velando por la seguridad de todos sus compañeros. Realizar inspecciones periódicas, ¿no? Muchos comités realizan este tipo de visitas eh, horas antes de la realización de sus reuniones mensuales. Si tiene referencias de alguna área, de repente un baño que tiene mala iluminación o no cuenta con los aditamentos o implementos de seguridad o de limpieza, ¿no? Adecuados, este tema lo discuten en sus reuniones y, como les dije, llevan este tipo de recomendaciones a la administración, ¿no? A la gerencia, donde según corresponda, ¿no? Considerar las circunstancias e investigar la causa de todos los accidentes e incidentes, como lo dijimos, ¿no? A través de diferentes documentos, ¿no? Actas, en los cuales se verifica qué fue lo que sucedió, se toma nota, se saca foto, se graban incluso videos, para luego, en la siguiente reunión, evidenciar lo que se hizo, ¿no? En un acta se puede establecer, se puede relatar algún tipo de incidente, de repente, y qué medidas se deberían tomar, sacando fotografías del problema con un cable pelado, con iluminación, para después el mes siguiente, con una misma fotografía del área, evidenciar lo que se hizo. Esto es importante de cara a cualquier situación de riesgo o cualquier accidente, porque pone en evidencia que hay una actitud proactiva por parte del comité y evidencia también que la empresa está tomando todas las medidas. Su comité pide, requiere ciertas medidas, la administración evalúa y actúa, ¿no? Soluciona el problema. Entonces es importante dejar registro de este tipo de actividades. Reportes, ¿no? Reportar a la gerencia de la compañía respectiva la siguiente información: cada accidente mortal o incidente peligroso de manera inmediata, ¿no? Entonces ellos son los encargados de reportar cualquier situación, ¿no? Los resultados de la investigación de cada accidente mortal y medidas correctivas adoptadas, ¿no? Dentro de los 10 días de ocurrido el hecho. Reportes trimestrales de estadísticas de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales, ¿no? Los acuerdos adoptados en las sesiones mensuales y extraordinarias, cualquier otro asunto de relevancia que permita mejorar el sistema de prevención de riesgos laborales en la empresa, ¿no? Entonces, como hemos dicho, en la obligación del comité, las funciones del comité incluyen reportar, notificar, siempre de cualquier situación de incidente o accidentes acaecidos dentro de las instalaciones de la empresa. Los miembros del comité, esas son las actividades, ¿no? Deben reunirse al menos una vez al mes, ¿no? En forma ordinaria, para analizar y evaluar el avance de los objetivos establecidos, ¿no? Deben reunirse en forma extraordinaria en caso de un accidente mortal, queda claro, o a convocatoria de su presidente, o cuando lo soliciten al menos dos de sus miembros, ¿no? Hace un tiempo, un comité, o mejor dicho, una empresa bastante grande, una empresa vinculada al tema de producción de bebidas, pues tenía una planta grande, enorme, y un día sábado tuvieron la idea de limpiar el techo de la fábrica, ¿no? Y los trabajadores, proactivos ellos, se les ocurrió treparse en el techo de las instalaciones, de los almacenes, ¿no? Y estos dos trabajadores, o un trabajador, perdón, cayó al piso y terminó con un daño muy severo a nivel cerebral, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones no deben sucederse, tiene que haber una persona encargada de la seguridad de manera permanente, ¿no? Y que en este caso, el ejemplo que les doy, que es real, pues no debió haber permitido este tipo de situaciones. Se vulneraron protocolos de seguridad, ¿no?
empezando que no estaba proyectado que trabajadores subieran a los techos de la empresa y limpiaran escombros o suciedad, ¿no? Entonces, el Comité de Seguridad actuó, investigó, y el resultado fue claramente un acto de suma negligencia por parte del encargado de seguridad, que finalmente fue separado de la empresa, ¿no? Sin embargo, este tipo de situaciones no limitan el actuar de los familiares de la persona dañada, y de hecho se inició una demanda por daños y perjuicios a la empresa, ¿no? Además de la impugnación que realizaron los mismos trabajadores que subieron al techo, ¿no? Que subieron al techo porque ellos fueron despedidos también. Entonces, el nivel de, de perjuicio, ¿no? O nivel de contingencia que se genera en este tipo de actos es múltiple, ¿no? A nivel legal, a nivel incluso penal, porque se puede denunciar a los responsables de la empresa, a los representantes de la empresa. Entonces, el tema de seguridad y salud en el trabajo tiene muchas aristas, y respecto al tema de las sanciones, tenemos pues la autoridad administrativa que puede sancionar, familiares de las personas perjudicadas que pueden demandar por daños y perjuicios, las sanciones municipales que podrían también generarse debido a no tomar en cuenta medidas de seguridad. Es decir, son múltiples las situaciones, el perjuicio que puede sufrir la empresa, sin considerar también que la autoridad administrativa podría ordenar el cierre temporal o el cese de las actividades, ¿no? Entonces, es muy importante que se tomen en cuenta este tema de los protocolos, y las personas encargadas de seguridad estén siempre atentos a cualquier situación de riesgo. Toda reunión será efectuada dentro de la jornada de trabajo en el local de la empresa, ¿no? El quórum mínimo para que se pueda sesionar es la mitad más uno. Caso contrario, dentro de los 8 días, el presidente citará a una nueva reunión, lo cual se llevará a cabo con el número de asistentes que hubiera. Las reuniones se ejecutarán de acuerdo a la agenda previamente elaborada, salvo que el íntegro de los miembros acuerde borrar aspectos no consignados en la agenda, ¿no? El término de cada reunión se levantará un acta, ¿no? Es importante que cada reunión conste en un acta, en un documento, y una copia de dicho documento será puesto a disposición de cada uno de los miembros, así como del empleador. Adicionalmente, se deja constancia de que el Comité de Seguridad no podrá pronunciarse sobre aspectos políticos, religiosos o sindicales, ¿no? O de cualquier otra naturaleza que no sea de su estricta competencia. Entonces, queda claro que el Comité de Seguridad y Salud se debe abocar a temas de seguridad y salud. No puede discutir, mucho menos hacer constar en el acta temas ajenos, ¿no? Que estén vinculados a temas políticos, religiosos o sindicales, ¿no? Entonces, esas son las funciones del comité. Las causales de vacancia: los miembros causarán vacancia en cualquiera de las causales siguientes: por renuncia al cargo, por inasistencia justificada en 3 sesiones consecutivas del comité o a 4 sesiones alternas en el lapso de su vigencia, por enfermedad física o mental, ¿no? O por cualquier otra causal que extinga el vínculo laboral, le hace renuncia o sanción, ¿no? Despido por falta grave, ¿no? Los cargos vacantes son suplidos por el representante alterno hasta que concluya el mandato. La capacitación, como mencionábamos, es una parte importante, quizá una de las más importantes, y tienen que atender a las características del centro de trabajo, ¿no? El tipo de servicio, el objeto social de la empresa, y la función específica del trabajador, ¿no? Aparte de la capacitación o la inducción que tiene el trabajador respecto de su propio cargo, ¿no? Respecto del puesto al momento que él ingresa al centro de labores. Son 4 capacitaciones anuales que se les debe dar a todos los trabajadores, tomando en cuenta las recomendaciones que les di al inicio de la charla, y que estén en función al objeto social de la empresa. Al momento de la contratación, las oportunidades de capacitación, hablo de la inducción, durante el desempeño de la labor,
y cuando se produzcan cambios en la función o el puesto de trabajo o en la tecnología. Es muy importante que este tipo de situaciones van a generar oportunidad de de capacitar, ¿no? El cambio en la función, el cambio de un puesto o la utilización de una nueva tecnología o nuevos procesos de producción, ¿no? Van a requerir necesariamente capacitaciones en materia de seguridad, ¿no? Hablamos en total de al menos 4 capacitaciones anuales. La evaluación de riesgo, ¿no? Debe hacer una vez al año como mínimo o cuando cambien las condiciones de trabajo, ¿no? Tiene que venir el ingeniero, evaluar cuáles son aquellas situaciones riesgosas que se generen a partir de la labor de cada puesto, ¿no? Entonces, identifica el riesgo y da una recomendación o condiciones o protocolos mínimos para evitar la ocurrencia de algún tipo de daño, ¿no? De acuerdo al resultado de la evaluación, se deberá realizar controles periódicos de la salud y de las condiciones de trabajo, medidas de prevención que garanticen un mayor nivel de seguridad y salud. Entonces, esta evaluación es muy importante porque de alguna manera nos va a permitir o va a prevenir, va a permitir a la empresa un mayor nivel de prevención, ¿no? Va a haber un mayor nivel de seguridad y salud. De alguna manera va a haber un control respecto a los perjuicios o los posibles daños que se generen dentro de la empresa.